el video lo subo a Classroom para que también lo puedan visualizar cuando tengan tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver si todo está bien. Perfecto, está grabando. Muy bien. Bien, esta es la unidad 3 entonces. Se llama evidencia de auditoría. Bien, ¿qué es la obtención de evidencia? Fíjense que esta es otra de las etapas importantes que se realiza dentro del trabajo de auditoría, debido a que es aquí donde el auditor acumula información para tener de respaldo para luego poder emitir el informe. Dentro del proceso de auditoría se tienen 3 etapas, ¿ya? La primera es la planificación, ¿verdad? Que es donde planificamos, hacemos la planificación de la auditoría, ¿verdad? Considerando todos los aspectos que vimos. Y después tenemos la segunda etapa, que es la obtención de evidencia, ¿ya? Que es donde acumulamos toda la información que nos sirva de respaldo, ¿verdad? El trabajo que hemos realizado. Y finalmente tenemos la tercera etapa, que la vamos a ver más adelante, que es la comunicación de resultados, que es cuando ya realizamos el informe de auditoría, ¿ya? Entonces, en esta etapa de obtención de evidencia, es donde nosotros los auditores acumulamos la información que nos permita respaldar después el informe que vamos a emitir, ¿ya? Aplicando los distintos procedimientos de auditoría, como dice ahí, descritos en los programas de trabajo. Pero, ¿qué son los programas de trabajo? Fíjense que ya estamos yendo a otro término, ¿no? Lo que pasa es que cuando entramos a realizar esta etapa del proceso de auditoría, nos basamos en un programa de auditoría. Sucede que cuando hacemos la planificación, después de hacer la planificación, se hacen los programas de auditoría para cada cuenta o para cada rubro. Entonces, en ese programa de auditoría nos indica de qué es lo que estamos persiguiendo con el examen de auditoría, cuáles son los objetivos y cuáles son los procedimientos que vamos a realizar para obtener la evidencia de auditoría. Por eso dice que descrito en los programas de trabajo o en los programas de auditoría, ¿ya? Conceptualmente, el auditor deberá obtener evidencia suficiente de auditoría para poder llegar a las conclusiones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque imagínense cómo el auditor va a emitir un informe si no tiene suficiente respaldo, ¿sí o no? Sería imposible basarse en información verbal, por decir, que pueda él tener o haber obtenido en el transcurso del examen de auditoría. Tiene que ser con documentos, como dicen, es con papeles, jóvenes, ¿ya? Es así que el auditor se respalda, ¿no? Y para eso tenemos la norma de auditoría número 500, que nos indica cuáles son los procedimientos que tenemos que realizar para poder obtener esta evidencia de auditoría. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto de evidencia? Es toda la información o la documentación que el auditor usa para llegar a sus conclusiones, ¿ya? Claro que sí, porque el auditor, cuando emite un informe, ¿qué es lo que hace cuando está haciendo su informe o su dictamen de auditoría? Él verifica la documentación. A ver, veamos todo el trabajo de auditoría que ha realizado. Muy bien. Verifican los papeles de trabajo, verifican las observaciones que tiene y en base a eso es que hace su dictamen. No es alegremente, a ver, este es el modelo de dictamen, entonces vamos a cambiar el nombre de la empresa y la fecha. No, es en base a la documentación que ha ido acumulando en el proceso de auditoría, que después eso le sirve para poder hacer su informe. Es en base a documentos, a papeles, a respaldo. Esa es la famosa evidencia de auditoría. Es la documentación o la información que va acumulando el auditor para después respaldar su informe, ¿ya?
Es muy importante esta etapa porque es aquí donde se realiza el trabajo de campo. ¿Cuáles son los procedimientos para obtener evidencia? Vamos yendo al primero. Nos dice procedimiento de evaluación de riesgo. Ese es el primero, ¿no? Dentro de los procedimientos generales, consiste en obtener un entendimiento de la empresa, ¿no? Su entorno, su control interno, cómo es que se maneja la empresa. ¿Para qué queremos conocer la empresa o para qué evaluamos su control interno? Para evaluar qué tipo de riesgos tiene la empresa que pueda afectar sustancialmente a los estados financieros de la empresa, ¿ya? Entonces, tiene que hacer una evaluación. Dentro de los procedimientos generales que tenemos para obtener evidencia, entonces tenemos el primero, la evaluación de riesgo. Para poder evaluar los riesgos, primero tenemos que conocer la empresa, tenemos que saber si tienen controles internos implantados o no tienen, cosa de que si yo veo de que la empresa no tiene controles internos implantados, entonces lo que tengo que hacer es cómo tomar en cuenta esos aspectos para poder hacer más énfasis dentro del trabajo de investigación o de examinación que yo esté haciendo a los estados financieros. Imagínense, por ejemplo, que dentro de las investigaciones que yo haga, me dé cuenta como auditor de que, por ejemplo, en caja no tienen un reglamento de caja, de repente la empresa no tiene un manual de funciones del cajero, ¿verdad? No tienen por norma establecida de repente que el dinero que se recauda en caja se deposite a una caja general o al banco, o sea que no tienen ningún tipo de cuidado en lo que respecta al control del dinero. Entonces no tienen ningún control interno establecido. Es más, si dentro del cuestionario que yo le haga al cajero, por ejemplo, me doy cuenta de que no le hacen arqueos, él no tiene la obligación de hacer su cierre de caja, etcétera. Entonces para mí, ese ya es considerado un punto débil de la empresa y con seguridad que tengo que profundizar más cuando me toque analizar esa cuenta, ¿ya? Por eso es que es importante que el auditor sepa, conozca, averigüe si tienen controles internos implantados dentro de los distintos procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Por ejemplo, en almacenes, por decir que por ahí nos contrataron para hacer una auditoría debido a que tienen mucha pérdida de mercadería o de materiales dentro de la empresa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar los almacenes, cómo se manejan, si tienen cargas de inventario de almacenes, si tienen formularios de entrada y salida de materiales o mercadería. Pues tengo que ir a averiguar si tienen controles internos implantados, ¿verdad? O sea, de que si no tienen, entonces ahí es donde tengo yo que hacer más énfasis dentro del examen que les realiza. El otro procedimiento es pruebas de controles, dice, ¿no? Constituyen pruebas de la efectividad operativa para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas. Que también muchas veces se tienen que implementar para poder, como dice ahí, prevenir o detectar algunos errores que sean significativos en relación a los estados financieros. Ya después vamos a ver en qué consisten estos procedimientos. Después tienen los procedimientos sustantivos. ¿De qué se trata? Sirve para detectar representaciones erróneas. Cuando dice representaciones erróneas de importancia relativa, estamos hablando de que si existen errores significativos, ¿ya? Entonces, este procedimiento sustantivo sirve para detectar errores significativos. ¿De qué tipo? Dentro de las transacciones, en los saldos de las cuentas y en los procedimientos analíticos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos específicos? Fíjense que dentro de los procedimientos específicos que tenemos para obtener evidencia de auditoría, ¿cuáles son? La inspección de documentos, ese es el más conocido, que es el que normalmente uno piensa que solamente ese se realiza, revisar papeles, pero no, hay más procedimientos específicos, como por ejemplo la inspección de los activos, la observación. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? ¿De qué se trata? Por ejemplo, el primero, inspección de documentos. ¿Qué quiere decir eso? Consiste en examinar los documentos, ya sean internos o externos de la empresa, ya sea de manera impresa o electrónica. ¿Qué quiere decir eso?
Ahí ya les está dando una luz para que ustedes, por ejemplo, se den cuenta de que no solamente se puede revisar documentos impresos, ¿no? Ahí nos está diciendo de que también podemos nosotros los auditores revisar documentos digitales. Eso nos está diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si por decir yo quiero verificar los registros contables de la empresa. No solamente yo me puedo basar en lo que me pasa el contador, ¿ya? No solamente me puedo basar en los comprobantes o en la documentación impresa que me pasen de contabilidad. Yo también puedo solicitar que ingresar a su sistema contable para poder verificar también desde ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el auditor tiene que ser susceptible de todo. No puede confiarse en todo lo que le dan, en todo lo que le dicen. ¿Listo? Por eso es que dice también, podemos examinar los documentos de manera electrónica. Podemos muchas veces, cuando ya estamos hablando de procesos de auditoría más avanzados, en una auditoría forense, por ejemplo, cuando necesitamos determinar la ocurrencia de hechos ilícitos, muchas veces solicitamos la captura de los equipos de computación para poder verificar también ahí qué tipo de información tienen dentro de la computadora. Porque muchas veces nos topamos con una pared o nos topamos con puras trabas que no nos permiten poder obtener evidencia de manera adecuada. Normalmente cuando vamos a realizar el trabajo de campo, tenemos ese problema de que en las empresas, los contadores, los administradores, cuando uno les pide documentación, información, etcétera, como que no nos tratan bien, como que les cuesta, pues, ¿no? Claro, porque debe ser feo, pues, ¿no? Que a uno vayan y le miren sus papeles. Entonces, tenemos ese problema, ¿ya? Pero está dentro de nuestras funciones, de nosotros como auditores, poder pedir documentación, información física y digital, ¿ya? Y también, no solamente nosotros examinamos documentos internos de la empresa, también podemos realizar la revisión de documentos externos para ver el comportamiento tal vez de otras empresas en relación a la que estamos analizando para poder tal vez darnos cuenta de otros aspectos, ¿ya? Entonces, fíjense entonces que el auditor no solamente se concentra en lo que está analizando de manera específica, el auditor tiene que abrir su mente y tiene que analizar el todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a eso él puede percatarse de algunas situaciones que muchas veces ocurren en la empresa y que hacen de que detectemos ciertas irregularidades. Pero si yo me concentro en el decimal, en el centavo, en los papeles que me pasan, con seguridad que no voy a poder detectar ninguna irregularidad, ¿ya? Obviamente que nuestro objetivo de nosotros como auditores no es detectar irregularidades, pero está dentro de nuestro trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos, examinamos la documentación para ver cómo han sido elaborados los estados financieros. Ese es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Pero eso ¿a qué conlleva? A que dentro del análisis que hagamos de los documentos o de los comprobantes, es de que también nosotros informemos si encontramos irregularidades, ¿sí o no? Después, ¿cuál es el otro procedimiento específico? La inspección de activos tangibles. ¿Qué quiere decir eso? Examinar físicamente los activos. Examinar físicamente los activos. Por ejemplo, la inspección de los activos fijos para comprobar su existencia y su estado de conservación. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? De que, por ejemplo, si en los estados financieros yo veo de que existe una gran variedad de activos fijos, una gran cantidad de activos fijos, yo no me puedo confiar en lo que dice ahí de manera directa, ¿no? Si dice que tiene, por ejemplo, a ver, 10 camionetas, tiene 5 vagonetas, tiene 2 volquetas, tiene 100 tractores, último tiene un tanque. Si en los estados financieros dice eso, yo no me puedo confiar en lo que diga ahí, inclusive, aunque me muestren la documentación, porque me pueden mostrar, no se olviden que nosotros, para poder evaluar la veracidad de la documentación, tenemos que también verificar
la documentación legal que tiene la empresa de todo lo que dice en su estado financiero, ¿no? Aunque me muestren, si ustedes quieren, la factura de compra, aunque me muestren la minuta de compra, aunque me muestren el pago del impuesto o que el dicho activo o dicho vehículo o inmueble está a nombre de la empresa, aunque me muestren toda la documentación legal, yo no me puedo conformar con eso. Yo sí o sí tengo que ir como buen auditor a revisar físicamente a ver si es verdad que tienen esos activos, ¿ya? Entonces, como le decía desde el comienzo, el auditor no se confía ciegamente en lo que le dicen o en lo que le pasan de información. Él tiene que ir a mirar, a ver, veamos, a ver. Dice que tiene un tanque, vamos a ver su tanque, ¿dónde lo tiene? Lo que pasa es que el tanque, estamos en tiempo de guerra, así es que lo tengo en el Chapal o lo tengo en la frontera con Paraguay. Bueno, el trabajo del auditor también incluye viajar, entonces viajemos, vamos a verificar. Usted dice que tiene 1000 cabezas de ganado, vamos a verificar si tiene esas 1000 cabezas de ganado, ¿no? Lo que pasa es que allá no se puede entrar, no hay el camino está como que está fregado, no se puede ingresar. Pero entonces se tiene que ver la forma de cómo ingresar, ya sea por agua o por aire, pero tenemos que ver la forma, ¿ya? Entonces tenemos que ir a verificar nosotros. Si nos dicen, por ejemplo, a ver, esta es una empresa de lubricantes, tenemos 100.000 litros de diésel en una planta que tenemos allá en Villamonte, ¿no? Está eso en nuestras reservas que tenemos allá, está todo bien cuidado, custodiado, están nuestras cisternas, etc. Entonces, tenemos que ir a verificar, veamos, entonces vamos y midamos si tenemos esa cantidad de lubricante o de combustible. Esa es la forma, esos son los procedimientos de que el auditor tiene que verificar físicamente. Y por último, tiene que verificar si está hablando de vehículos, por ejemplo, el estado de conservación, para ver si tiene relación con lo que dicen los estados financieros. Por ahí me dice que tiene 10 volquetas o 10 tractores, y cuando voy a verificar físicamente, esas volquetas y esos tractores están en desuso, ¿no? Que puede pasar, que pasa muchas veces. Según los estados financieros, tienen un valor, por ejemplo, elevado, pero físicamente pues están deteriorados, están en desuso, por último ya cumplieron su vida útil y están en toco, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Efectivamente, estaban ahí los vehículos o los bienes, pero hay que hacer una revalorización de activos fijos porque no coincide con lo que dicen los estados financieros, ¿ya? Para que puedan ser esos activos fijos reexpresados a valores reales. Tiene que tener relación también. ¿Listo? Por eso es importante la verificación física. ¿Qué más tenemos? La observación. Este es otro procedimiento que consiste en observar un proceso específico que lo realizan los trabajadores. Por ejemplo, como auditores tenemos nosotros que ver el conteo de los inventarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que realizan el recuento de los inventarios en la empresa? Yo tengo que ir a verificar eso, ¿no? También, como dice ahí, el desempeño de las actividades de control, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que si es que en la empresa existen ciertas irregularidades como pérdida de dinero, como pérdida de mercadería, etcétera, entonces no solamente me baso en lo que me dicen. Es bueno que el auditor vaya y verifique, a ver, que vaya y verifique de cómo el cajero hace el cobro del dinero, de cómo hace su arqueo, de cómo cuenta, de cómo cierra su caja, etc. ¿No? Porque para poder ver el origen, ¿no? De cómo es que se pierde el dinero o de cómo se pierde la mercadería. De repente el cajero dice, pucha, lo que pasa es que aquí
Algo que no le dicen a uno muchas veces, ¿no? Como no hay caja fuerte, me la llevo la plata. Ah, un error número 1, ¿sí o no? A veces pasa. O a veces dicen, no, lo que pasa es que es la secretaria y a la vez es la cajera. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay ciertas irregularidades muchas veces de que nosotros tenemos que observar. También no puede haber duplicidad de función, ¿no? Uno puede hacer una persona 2 cosas o 3 cosas a la vez. Ahí están a veces los errores y los dueños de la empresa no se dan cuenta. A veces sobrecargan a personal también y es por ese motivo de que ellos tienen ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, es muy importante la observación, porque nos permite darnos cuenta de ciertas cosas que a veces no nos dicen los mismos trabajadores. Después, otro procedimiento es la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del trabajo que realizamos, ni siquiera revisando la documentación nos damos cuenta de ciertos aspectos. Entonces es muy importante que si tenemos la necesidad de consultar a personas conocidas en el tema o de repente a personas que trabajen en el mismo rubro, tenemos que hacerlo, ¿ya? No podemos, por decir, si me contratan para hacer la auditoría a una cooperativa de agua, ¿no? Y si yo no sé cómo se hace el cálculo para la cobranza del agua de los metros cúbicos, no sé si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, solo me baso en lo que el que hace la lecturación de los medidores coloca en los avisos de cobranza, y solamente eso comparo con los pagos que hacen los socios. Entonces, pero tengo que yo ver también, tengo que saber más allá de eso. ¿Será que está el que hace el cálculo de la medición, será que lo está haciendo bien? ¿Verdad? O por último, cuando hacen el mantenimiento, por decir, de los pozos de agua que se tienen en las cooperativas, ¿será que están colocando el cloro, las medidas adecuadas para mantener adecuadamente el agua? ¿No? ¿Será que la energía eléctrica que se está consumiendo es la adecuada dentro de esa empresa? Entonces, fíjense que hay ciertas cosas que nosotros también muchas veces, si no conocemos, tenemos que consultar, tenemos que averiguar, tenemos que investigar. Ya no nos podemos quedar con las dudas. ¿Para qué? Para poder obtener evidencia adecuada, para hacer un buen informe, una buena revisión, ¿ya? Este otro procedimiento es muy importante también, se llama circularización. Se llama circularización o también se llama confirmación de saldo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que cuando empezamos a hacer el trabajo de campo, cuando queremos obtener evidencia de auditoría, lo primero que hacemos es circularizar. ¿Qué es la circularización? La confirmación directa de parte de los auditores a las empresas, ¿no? Por decir, me toca hacerle la auditoría a una empresa, no sé, a una empresa de telecomunicación, ¿no? Por ejemplo, y en su estado financiero, en esa empresa, dice de que tiene en el banco varios millones. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pedirle al banco que me mande su extracto bancario y que me lo envíe directamente a mí como auditor, para que no tenga duda de la información que me están enviando. Porque yo no me puedo confiar en lo que me dice la empresa, ¿no? La empresa me puede decir que tiene cuenta por cobrar por varios millones y ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Circularizar a los principales clientes que tiene entonces, ¿no? A ver, veamos. Solicito que la empresa mande la carta y que la confirmación o la respuesta se la envíen directamente a la firma de auditoría, ¿no? De repente dice que tiene igual varios milloncitos por pagar, entonces tengo que verificar también ese dato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago que la empresa le mande la carta de confirmación de saldo, que la empresa que supuestamente le dé plata a la empresa, a mi cliente, y que esa respuesta se la envíe directamente a los auditores, para que el auditor
se cerciore de que efectivamente ese es el monto y ese es el concepto. Entonces, es lo primero que hacemos, circularizamos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y el saldo en banco también. ¿Por qué? Porque no nos podemos confiar en lo que nos dicen, lo que vemos en los estados financieros. Tenemos nosotros que asegurarnos de que eso sea así. ¿Por qué? Porque es fácil cocinar los estados financieros, ¿ya? Es fácil adulterar la información. ¿Para qué se adultera la información? Muchas empresas adulteran su información para poder demostrar unos estados financieros más saludables, ¿no? Tanto muchas veces lo hace el administrador para demostrarle a los dueños, a los accionistas o a los del directorio de la empresa que la empresa está en óptimas condiciones, ¿no? Que tiene una buena salud financiera, ¿verdad? O por último, a veces adulteran su estado financiero con el ánimo de obtener crédito de los bancos o para captar más socios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos motivos porque las empresas pueden adulterar su estado financiero. Pueden incrementar sus ventas, pueden incrementar sus gastos para pagar menos IUE, pueden incrementar sus pasivos, pueden incrementar su cuenta por cobrar o pueden disminuir sus pasivos. No pueden subir y bajar las diferentes cuentas que tienen en los estados financieros, ¿no? El capital, por ejemplo. Si yo quiero verificar de que el capital que dicen los estados financieros es el correcto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, quiero verificar. Páseme la minuta de constitución de la empresa y si tuvo algunos cambios. Páseme todo lo que ha ido cambiando, ¿no? Eso tiene que estar protocolizado por un notario de fe pública, etc. Entonces, tiene que estar hecho adecuadamente y tiene que informarse a Fundempresa para que también se actualicen los datos allá. Entonces, fíjense que son varias cositas que tenemos que tomar en cuenta. Aquí no es, a ver, dice que tiene 5 millones de capital, ¿sí? Ah, ya, bienísimo. No, está en el balance de apertura. Ah, ya, está bien. Pero veamos a ver la minuta de constitución también, ¿no? Son diversos aspectos que nosotros tenemos que darnos cuenta para poder asegurarnos de que la información sea la correcta. Cabalmente, esa curiosidad me hizo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años en Europa y en Estados Unidos, muchas empresas adulteraban sus estados financieros para cotizar en la bolsa de valores. Entonces, perdón un segundito. Bien, sigamos entonces. Sucede que estas empresas hacían ese tipo de adulteraciones en su estado financiero, cocinaban los estados financieros, o como dicen en otros países, hacían maquillaje de estados financieros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cotizar en la bolsa de valores. Lo que pasa es que en la bolsa de valores, si por ejemplo quiere una empresa pertenecer a la bolsa de valores,
tiene que estar saludablemente bien para empezar. Y para terminar, para mantenerse en la bolsa de valores, ¿no? Para mantenerse en la bolsa de valores, tiene que presentar su estado financiero auditado, ¿no? ¿Y qué sucede? Antes de que hagan su auditoría de su estado financiero, ellos maquillaban su estado financiero con el objetivo uno de tener una buena cotización en la bolsa de valores y para captar más accionistas. ¿Por qué? Porque allá lo que ellos hacen es todos los días vender acciones, vender y comprar, ¿verdad? Entonces, si ellos querían de que el precio de sus acciones suba, ¿qué era lo que hacían? Demostraban estado financiero o empresa saludable, ¿verdad? Prometedora. ¿Por qué? Porque en esa época, hace unos 20 años o 30 años atrás, estaba muy de moda de que la forma de poder invertir bien su dinero era a través de la bolsa de valores, que hasta actualmente lo siguen haciendo en estos países. Entonces, las empresas para poder demostrar una buena salud financiera, que era lo que hacían, maquillaban su estado financiero para poder captar más accionistas, ¿no? Y para poder vender sus acciones a mejores precios, ¿sí o no? Entonces, pero ¿quién era el que daba la garantía de que estos estados financieros estaban adecuadamente expuestos? Eran los auditores. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores uno de los requisitos para mantenerse es de que presenten su estado financiero con informe de auditoría externa, ¿no? ¿Y quiénes eran los que hacían estas auditorías? Firmas transnacionales de auditoría. Ellos no contratan empresas pequeñas o firmas pequeñas de auditoría. Normalmente trabajan con empresas grandes, reconocidas de auditoría, así como la Pricewaterhouse, que seguramente escucharon, que cabalmente tiene su sucursal también aquí en Bolivia, que realizan este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, llegado el momento, fíjense de que se dieron cuenta de que muchas de estas empresas que estaban en la cima de la bolsa de valores, sucede de que empezaron a tener problemas y cuando se hizo el análisis se dieron cuenta de que la mayoría de estas empresas lo que hacía era adulterar su estado financiero para poder demostrar una economía más eficiente dentro de sus empresas, cosa de que no era así. Y después de una auditoría profunda que se realizó, una investigación a fondo que se realizó a estas empresas, producto de eso, muchos contadores y auditores entraron a la cárcel conjuntamente con los dueños y los administradores de estas empresas, que era lo que hacían, engañar a la gente. ¿Por qué? Para que el valor de sus acciones suba, necesariamente tenían que captar más accionistas, más socios. Entonces lo que hacían era engañar a la gente, les vendían acciones a precios que no eran, o sea, de que cuando ya estas empresas tenían que demostrar la realidad de su situación financiera, no lo podían hacer, entonces toda esta gente terminaba engañada. Muchas personas hasta vendían sus casas, sus vehículos, sus propiedades con tal de comprar acciones en estas empresas. ¿Por qué? Porque demostraban una buena salud financiera, estaban por la cima en la bolsa de valores. Entonces, mucha gente quedó engañada y los que entraron a la cárcel, ¿quiénes fueron? Los dueños, fueron los contadores, los auditores de la firma de auditoría tuvieron muchos procesos, también muchos entraron presos, los accionistas de la empresa, los propietarios, los del directorio, todos los que hacían de que esta información sea la incorrecta, ¿no? Entonces, mucha gente entró a la cárcel, ¿ya? Y fue a raíz de eso que nació la auditoría forense, ¿ya? Sobre eso les voy a dar una tarea que necesito que investiguen acerca de 5 empresas que hayan cometido fraude o que hayan cometido maquillaje de estado financiero, ¿ya? Después, pero se los voy a colgar en Classroom para que puedan ustedes realizar su tarea y devolver también a través del mismo programa, ¿ya? Listo, listo. Bien, después tenemos el otro procedimiento que es volver a recalcular. Ya, efectivamente tenemos nosotros que, si por ejemplo vemos de que vemos un cuadro de activo fijo, por decir, ¿no? Vemos una planilla de sueldo,
vemos algún análisis en Excel, en una tabla, en algo, entonces no podemos confiarnos en lo que dice ahí, tenemos que volver a recalcular, tenemos que volver a desarrollar, ¿ya? Ya como dice ahí, ya sea manualmente o con el uso de las tecnologías de la computación, ¿no? Las tecnologías asistidas por computadora, tenemos que hacerlo. Como dice ahí, volver a desarrollar la antigüedad de la cuenta por cobrar. Entonces, fíjense de que no podemos confiarnos en lo que dicen los estados financieros, ¿no? Si, por ejemplo, vemos la depreciación de los activos fijos, ¿no? O el cuadro del estado de la evolución del patrimonio neto, entonces, si nosotros queremos verificar de que eso está adecuadamente depreciado, actualizado y demás cosas, tenemos que volver a recalcular, ¿ya? Por eso tenemos que manejar bien el Excel para que no nos cueste, ¿no? Después tenemos ciertos procedimientos analíticos que también nos permiten obtener evidencia adecuada, como dice ahí, por ejemplo, comparando los estados financieros de un año respecto a otro o de varios años en relación al año que estamos auditando, ¿ya? Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes, ya después nos toca ver las técnicas de auditoría. Ahí estamos quedando, ¿ya? Eso sería, jóvenes, entonces, para la clase de hoy día. Ya conmigo nos vemos la semana que viene, bueno, pero es feriadito. Nos veríamos el jueves 4 de noviembre, ¿no? Noviembre. Sí. Nos veríamos entonces el 4 de noviembre. Bueno, les deseo un buen fin de semana, que pasen un excelente feriado, que le vaya bien en todo lo que estén haciendo y de que se cuiden. Bueno, hay que cuidarse del COVID. Gracias, licenciado, por los buenos deseos. Gracias, Licen. Muchas gracias, Licen. Gracias, igualmente un feliz fin de semana. Gracias, jóvenes, que la pasen bonito, no tomen mucho. Licenciado, sí o sí ahora es el plazo de presentación. Sí, tienen hasta las 12 de la noche, porque además les voy a dar otra tarea para el siguiente jueves. Les voy a subir más un rato a clase. ampliar, Licen. Licen, ¿no puedo presentar mañana? Se puede, pero lo malo es que sus otros compañeros que ya presentaron van a reclamar. Claro. La marcha, feliz. Pero si no hay problema, yo les doy, pues, ¿no? Hasta el día, hasta el fin de mes, hasta el domingo, si quieren, hasta el 31 de octubre. Claro, Ya, Licen, Licen. compañerismo, Licen. Por favor. Gracias, Licen. Así está bien, Licen. Gracias, ¿Listo? ¿No está en la marcha? Sí, vamos a ir a la marcha. Voy a estar allá yo a las 4 en punto, ahí en el Curichi, para partir de ahí. Ahí nos vemos, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Chao, chao, se cuidan. Nuevo, Licen, ahí nos vemos. Se cuidan. Hasta luego, Lisa. Gracias, chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Licen. cero, porque te quiero y quiero olvidar. Estuvo fuerte y doloroso el pleito final. Hay decepción, desilusión por esas fotos. Me dolió mucho y por tu culpa hay sueños
roto. Se terminó por algo malo, por algo bueno no se termina. Explicaciones no te pedí, solo me quiero olvidar de ti. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar. Por ningún medio contacto cero, aunque por ti sienta que me muero. Hiriente fue el día de ayer, no fue poquito, me fuiste infiel. Como te amo a nadie amé, no te imaginas cuánto lloré. Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas. Ya no las quiero porque prefiero contigo contacto cero. Para borrar, primero hay que llorar, compadre. Y tienes mucha razón, Espinosa. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar. Por ningún medio contacto cero, aunque por ti sienta que me muero. Hiriente fue el día de ayer, no fue poquito, me fuiste infiel. Como te amo a nadie amé, no te imaginas cuánto lloré. Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas. Ya no las quiero porque prefiero contigo contacto cero. Además siempre me trataste contacto cero. No, por favor, ya. No, tú no. Tú no llores. Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también.
yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. La siguiente va con muchísimo cariño para todos ustedes. Es un tema que viene incluido en el disco de Vamos Bien, del cual agradecemos infinitamente todo el apoyo. Se llama A la Antigüita. 5-0, márcale macizo, please. Este se va hasta Choy, Sinaloa, pariente. Márcale macizo. ¡Hierro, ¡ah, chiquitita! Sonrió, le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quiera y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a querer y la bonita, pero a la antigüita. Y puro calibre 50, parientito. Es cuestión que quiera y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar para arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Eso. Tú, que lo haga mejor que tú. Por favor, que alguien me diga que se toma para las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda para olvidarme de ella, para olvidarme de ella. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda para olvidarme de ella, para olvidarme de ella. Ya bajé
Un día me amas, luego me voy así, no quieres ver mi cara. Estás de buenas y al ratito estás de malas. No pasa nada, porque también yo soy